Aprender a escuchar para poder tener mejores conversaciones. Familias destruidas, amistades rotas e incluso amores finalizados porque no sabemos respetar las ideas de quienes piensan diferente a nosotros. Sé que les ha pasado. Si el otro piensa distinto, es alguien que merece nuestra desconfianza. Y cómo no, una declaración de guerra en todo su orden y en todo sentido. Hoy los invitamos a conversar sobre cómo la manera en que nos comunicamos deteriora nuestras relaciones. Además, a propósito de esta última contienda electoral a la presidencia de la República, en la que todos nos hemos convertido en enemigos. De esto hablamos en nuestro país. Por esta razón, Colombia, debemos hablar. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y a esta hora nos acompaña Álvaro Andrés Navarro, es médico especialista en psiquiatría. Hace 2 años participó en una investigación de la Universidad Javeriana aquí en Bogotá sobre la comunicación sin daño. Doctor Navarro, muchas gracias por estar con nosotros. Y quiero comenzar preguntándole, ¿usted cree que los colombianos necesitamos una terapia tal vez colectiva para que sepamos hablar o discutir entre nosotros sin decretar como enemigo a quien contradice nuestras ideas? ¿Qué es lo que está pasando exactamente? ¿Cuál es su análisis? Muy buenas noches, José, Daniela, gracias por la invitación. Un cordial saludo también a todos los televidentes. Es un placer estar acá y digamos en estos espacios tan necesarios y pues tan oportunos, ¿no? Precisamente por lo que decían ahorita la contienda electoral. Yo creo que sí, yo creo que es necesario primero reconocer que en este momento de la situación, y yo digo de la humanidad, la gente empezó a comunicarse mal. Después podemos más adelante debatir si es la mejor manera o la peor manera, pero al menos empezaron a comunicar. Ya los jóvenes y digamos la gente en general se está comunicando, está hablando de política a través de las redes sociales, y esto pues sin duda ha tenido un impacto que ya lo podemos empezar a mirar y lo podemos empezar a ver, digamos, desde la aparición de las redes sociales. Se dice que la gente empezó a comunicarse, pero podemos llamar comunicación a lo que estamos viendo. Es que, francamente, lo vemos a través de redes sociales, lo vemos en torno a las familias, y es que nadie se deja hablar. ¿Eso podemos llamar que es comunicación? Daniela, todos acá nos volvimos comunicadores de un día a otro. Por Twitter, por Instagram, por las redes sociales nos volvimos comunicadores, pero no estamos considerando el poder especial que tenemos nosotros en la manera de comunicarnos. Y acá es cuando se vuelve esto, digamos, fundamental entenderlo. Las palabras, como decían las mamás y como decían siempre, las palabras tienen poder y las palabras crean realidades. Si no entendemos que estas palabras pueden tener un impacto sin duda, digamos, en el trato con la gente, incluso en la salud mental de las personas, pues ahí es que vamos a empezar a tener, digamos, dificultades. Yo soy optimista, yo sí creo que los seres humanos estamos y siempre vamos a estar en búsqueda de las mejores maneras para vivir, para vivir, digamos, esta vida que a veces suele ser tan compleja, y sin duda acá vamos a encontrar las maneras de siempre empezar a tener unas mejores relaciones en la manera de comunicarnos, pero yo aplaudo al menos que la gente se está enterando y la gente quiere participar. Nos falta el proceso, sin duda, pues tratar de arreglarlo un poco más. Está con nosotros también Carlos Suárez, estratega, asesor y comunicador político colombiano. Mire, señor Suárez, los analistas afirman que entre los colombianos, o que si entre los colombianos no aprendemos a conversar o a convivir también con esos que no piensan igual a nosotros, se pone en riesgo la democracia de nuestro país. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, primero, muy buenas noches a José, Daniela, a mis compañeros de panel y por supuesto a todos los televidentes que están finalizando este domingo. Yo lo que creo es que lo primero que tenemos que tener en cuenta para hablar sobre este tema de la comunicación política y de lo que está pasando en la polarización en la comunicación es que nosotros tenemos que tener en cuenta que las campañas políticas, que la política en general, no es una relación racional, que las campañas políticas no son otra cosa que una mezcla de emociones, de sentimientos, y que por lo tanto esta comunicación
no se hace con el cerebro, sino que se hace con el corazón y muchas veces con los hígados. De manera tal que estamos viviendo en un momentum social y sociológico en el que Colombia y el mundo en general está avanzando hacia una relación en donde los sentimientos y las emociones afloran por cuenta de las campañas y de las transformaciones. Y un segundo elemento que ya nos lo decía el doctor Álvaro, que nos acompaña, que tiene que ver con la explosión de la comunicación digital. A partir de la creación de los celulares y de las redes sociales, esa mezcla nos convirtió a todos en comunicadores. Hoy creamos contenidos, los ponemos al aire y cada uno de quienes estamos con un teléfono en la mano podemos convertirnos en un comunicador. De manera tal que ahí está toda esta amalgama. ¿Que eso ponga en riesgo la democracia? Yo creo que no, todo lo contrario, creo que estamos viviendo un momento de evolución de la humanidad en la cual estamos juntando lo que siempre hemos tenido, unas campañas políticas llenas de emociones y sentimientos, con una nueva manera de comunicar que, entre otras cosas, tampoco es tan nueva. Sí, Trump ganó las elecciones en Estados Unidos a punta de Facebook, por ejemplo. Sí. Lo cierto es que estamos en un constante disenso y pocos consensos, y si no nos encontramos, pues realmente la viabilidad de un país que mire hacia un punto es bastante complejo. Y para analizar qué pasa de pronto en nuestra mente, tenemos un experto aquí sentado con nosotros, Camilo Hurtado, psicólogo, especialista en psicología ocupacional y organizacional, además con experiencia en diseño e implementación de programas de salud mental en el contexto laboral. Muy buenas noches, doctor Camilo, y muchas gracias por estar con nosotros. Y quiero hacerlo parte del debate porque digamos que todos creemos tener la verdad, o al menos defendemos nuestras creencias. ¿Cómo actúa psicológicamente nuestra mente en el momento en que nos contradicen? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Vale, bueno, muchas gracias. De antemano, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que la comunicación, en primer lugar, es un fenómeno social, ¿sí? Y nos permite adquirir, o adquirimos a través de ella, pues, conocimientos, experiencias, interactuamos con otros seres humanos, ¿sí? Evidentemente es importante tener en cuenta que como fenómeno social, ¿sí?, y también psicológico, la comunicación pues genera en nosotros una serie de actitudes, ¿sí?, y genera en nosotros una serie de percepciones. Cuando yo siento que de alguna manera mi percepción o alguien de alguna manera invalida mis ideas, invalida mis creencias, pues la primera reacción que una persona va a tener es defender, ¿sí?, defender su ideología, defender de alguna manera sus creencias, y es allí donde de pronto empiezan a generar esos conflictos y esas pequeñas diferencias que podemos ver. ¿Listo? Pienso que también va a ser importante revisar que dentro del proceso de la comunicación siempre se van a generar conflictos, y como lo decían los otros panelistas, pues es importante revisar qué podemos salvar, qué podemos aprender, ¿sí?, de esas diferentes situaciones que estamos viviendo. Ahí lo difícil es quién es entonces el componedor, quién es la persona que está mirando desde arriba, si es una persona, si es la misma sociedad, que nos va a regular, porque claro, tenemos posturas diversas, pero quién es la persona que va a tomar las mejores ideas o la sociedad misma las absorbe de manera natural. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque necesitamos, en todo caso, tener un consenso para llegar a algún punto. Claro, pero tener consenso implica no necesariamente que usted y yo estemos de acuerdo en todo, ¿sí? Implica, o en este tipo de situaciones, aquí lo importante es partir del respeto, ¿cierto? Y dentro de ese proceso de comunicación implica entender que si usted piensa diferente a mí, o que si Daniela piensa diferente a mí, pues de alguna manera no va a pasar nada, ¿cierto? Y todos somos libres de tener esa ideología, y bien sea política, social, económica, pero pues digamos que de ahí es donde debe de partir, y desde ahí es donde se empieza a generar un proceso de cognición social, ¿cierto?, referente a la postura que hoy en día, o a la situación más bien, que hoy en día se está viviendo en el país. Y vuelve y juega otra vez el tema de la autorregulación. Es que aquí finalmente es uno el que tiene que aprender a encontrar esa manera de
lograr conversaciones respetuosas, escuchando la idea de los demás. Como bien lo decía el doctor Camilo, no se trata de que estemos de acuerdo y al final todos pensemos igual, sino de entender que podemos convivir en una sociedad donde pensamos diferente. A propósito de eso, doctor Suárez, tendríamos también que generar un cambio quizás en la comunicación política. Usted bien lo decía al inicio del programa, y es que este tipo de comunicación está enfocada en revolcar esas emociones y en generar precisamente esas discusiones. ¿Habría entonces que replantearse también la forma en la que las campañas comunican? Bueno, yo tengo que decirles que aquí que estamos rodeados de psicólogos y de psiquiatras, eso tendríamos que profundizarlo. Yo hacía una reflexión ahora que terminé las campañas políticas para el Congreso, y es que la política, esa batalla política siempre saca lo peor que lleva el ser humano por dentro. Y uno ve que se rompen amistades de años, ve que se rompen familias, ven que se rompen relaciones, porque evidentemente la lucha por el poder trae consigo aparejado lo peor de la humanidad, y es lo que finalmente aflora dentro de lo que ocurre en las campañas. Creo que tenemos que hacer, como cada uno de los que estamos aquí, los comunicadores y tal, una reflexión profunda sobre si tenemos que autorregularnos, pero realmente lo que tenemos que ver es que aquí hay una realidad más profunda que eso, y es la naturaleza humana, que normalmente en ese revolcón de pasiones, pues como les decía, aflora lo peor de ella misma, que no es un problema en sí de comunicación, sino que es un problema de comportamiento que después se ve reflejado en la comunicación política. No es un problema de comunicación, es un problema de quiénes se comunican y cómo se comunican, y ahí entra el tono, una cantidad de cosas. Pero doctor Navarro, en su estudio, les habíamos comentado que el doctor Navarro participó en un estudio hace 2 años de comunicarnos sin discusión, cómo comunicarnos bien con el otro. ¿Cuáles son las principales conclusiones, digamos, las más alarmantes sobre nuestra incapacidad para convivir con nuestro contradictor, sea político, religioso o de carácter social? Dos cosas claves, y las nombró Carlos y las nombró también, y la nombró Camilo. Carlos habla de las emociones y Camilo de la percepción del mundo. Y esto se vuelve fundamental. El gran inconveniente que tenemos como sociedad es que no sabemos ni siquiera reconocer nuestras emociones. Se intentó validar a través de un estudio, digamos, nacional de salud mental, qué se entendía por emociones y cuáles las emociones que los colombianos podíamos entender más fácilmente, y básicamente la alegría y la tristeza son las únicas emociones que nosotros podemos entender, o que con más frecuencia los colombianos entendemos que le pasa al otro. Usualmente la gente no sabe qué está sintiendo el otro, pero lo más grave aún, no sabemos qué estamos sintiendo nosotros mismos, y como lo dijeron y lo mencionaron muy bien, digamos, la emoción es la que nos va a generar también un comportamiento, una respuesta. Si no tenemos entendido, si no sabemos cuál es la emoción que prevalece para nosotros, nuestro comportamiento muy seguramente va a ser errático. Entonces, acá el gran mensaje, digamos, es un mensaje casi que estructural. Nosotros tenemos la gran obligación, digamos, más los líderes de opinión, pero nosotros como sociedad, a través, digamos, de los que tenemos hijos, es enseñar esa valoración de las emociones, es enseñar cómo se entienden las emociones, y que son, digamos, normalmente se pueden sentir y se pueden expresar, y cómo es la mejor manera de expresarlo, cómo se puede tener esa empatía por el otro, cómo entender que el otro está, en qué emoción está y en qué momento vale la pena nosotros emitir un juicio, una opinión, porque muy seguramente no va a ser en todos los momentos que se pueda hacer una discusión. Reconocer entonces primero lo que somos, y también importantísimo escuchar, aprender a escuchar, qué tanto nos cuesta. ¿Cómo? La empatía. La empatía con los demás, de la que tanto hemos hablado. Bien, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos a seguir conversando qué podemos hacer para tener conversaciones más respetuosas con quienes piensan diferente a nosotros. Ya volvemos.
Gracias por seguir conectados con nosotros. Volvemos para seguir conversando sobre la importancia de escuchar y de respetar a quienes piensan diferente a nosotros. Doctor Hurtado, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar a los demás y respetar sus ideas? ¿Tendría que ver también con el hecho de pronto de sentir miedo? Nosotros tenemos un componente nuestro que es el ego, el que nosotros siempre tenemos la razón en cómo nosotros vemos la vida. Puede también estar relacionado con eso, en que de pronto conversando con esa persona que piensa diferente a mí, todo eso se revuelque por allá adentro y yo me dé cuenta que en algo sí tiene razón o que eso que yo pensaba que era correcto no lo es. Daniela, puede ver, digamos que de alguna manera a uno le da temor, ¿cierto? Perder su investidura, por así decirlo, ante ciertas situaciones o darle la razón a otra persona, ¿cierto? Entonces, sí es importante empezar a tener en cuenta, y bien lo decía también el doctor Álvaro, que las emociones juegan un papel importante. Y el miedo es una de las emociones y es una emoción primaria para nosotros. Entonces, evidentemente, nosotros aún, y Colombia está en ese proceso apenas, de empezar a educar sobre las emociones a nuestros hijos, están empezando a instaurar cátedras enmarcadas dentro de la inteligencia emocional, cátedras enmarcadas dentro de la felicidad, y muy seguramente a uno le da miedo porque uno no quiere mostrarse débil ante la sociedad, ante otra persona. Entonces, por eso en muchas ocasiones enmarcamos y elegimos un estilo de comunicación agresivo. Cuando yo siento que de alguna manera estoy siendo débil, uno de los estilos de comunicación es ser agresivo y desafortunadamente es el que se ve muy frecuentemente hoy en día, ¿cierto? Y es donde de alguna manera las personas, con el fin de no mostrar esa debilidad que que cualquier ser humano puede tener, de alguna manera se tornan un poco agresivos. O en algunas ocasiones las personas optan por un estilo de comunicación pasivo, y es más bien yo no digo nada, más bien yo pues me quedo callado, me quedo reservado, que los demás digan, y le doy la razón a otras personas para que de alguna manera no no entrar en esas discusiones. ¿Sí? Doctor Navarro, cuando tenemos miedo, hablando del miedo, ¿será que en vez de hablar con serenidad de pronto, preferimos discutir con pasión, subir el tono de voz, etcétera? O sea, es realmente porque no tenemos argumentos, de pronto llegamos a eso y por eso es que comienzan tal vez las discusiones y los disensos entre las personas que piensan diferente. Hay dos cosas claves, José. Lo primero, claro, la emoción miedo, una emoción necesaria, ¿no?, para nuestra supervivencia. Nosotros como humanidad, digamos, si no fuera por esa emoción, muy seguramente no estuviéramos donde estábamos. Fue la que nos hizo correr del tigre y del león en alguna época y es la que nos permite, digamos, responder ante digamos, un peligro inminente. Pero también está la ira y esa ira es la que digamos, no se entiende muy bien y se pasa rápidamente. Yo tengo miedo o tengo rabia. Y digamos, ese entendimiento, como el del frente tampoco lo percibe porque esta empatía está, digamos, en construcción, está en desarrollo, no la tenemos muy clara, no sabemos si el del frente tiene miedo o tiene rabia y tiene, digamos, dificultades para expresar un argumento. Y ahí es donde nosotros, digamos, tenemos que llegar a lo esencial, la dificultad que tenemos en transmitir ideas, pero también en la incapacidad que tenemos por admirar otra emoción. Nosotros los seres humanos tenemos que tender más hacia la admiración, poder admirar al del frente. Si nos dice un argumento sólido, convincente, digamos con datos, uno tendría esa posibilidad de decir gracias y digamos que la admiración debería ser una de las emociones que nos deben enseñar desde siempre y tener esa capacidad de admirar que se ha perdido o que está en construcción, si lo miramos desde un punto de vista positivo, que me gusta más a mí. Quedarse con la idea y también luego reflexionar y ya usted verá solito si decide que está de acuerdo, en desacuerdo y que lo ponga a pensar sin tener que faltarle al respeto a la otra persona. Doctor Suárez, causa curiosidad algo en la comunicación política y es que digamos que en la teoría el político lo que quiere o lo que busca es construir un mejor país, es lograr unos beneficios para la ciudadanía, pero a la hora de comunicar, como usted también lo decía al inicio, se mueven ciertas herramientas y ciertas cosas
que un poco van en contra de ese fin. ¿Habría entonces que ver una forma de regular esa comunicación, un código de ética o un punto en el que también la comunicación política no lleve a los ciudadanos a conflictuarse entre ellos en pro pues, de un logro político? Mire, yo creo que todo lo que sea regulación en torno a las comunicaciones termina siendo un desastre para las mismas comunicaciones. El arte de la política, pero también el arte de la filosofía y el arte del mismo disenso es lo que nos ha llevado a evolucionar a lo que somos como especie y como raza. Y eso pasa también en la contienda y en la refriega política. Al final de cuentas, nosotros que nos creemos muy racionales, decimos y pedimos que lo que tienen que darnos para que nosotros votemos o elijamos bien es unas propuestas o un plan de gobierno. Y eso al final no es lo que cuenta. Jamás, nunca nadie se lee un plan de gobierno, nadie se lee unas propuestas el día anterior de ir a marcar el voto. Todo ha sido una construcción de carácter emocional y de carácter sentimental. Y creo que eso es lo que ha llevado a los países a formarse como naciones, a formarse como sociedades. Y aquí lo que elegimos al final de cuentas son estilos y maneras de ser en unos momentos sociales que necesita el conglomerado para ir hacia un camino o hacia el otro. Y en eso se ha venido moviendo la evolución. Yo no creo que la solución sea jamás, nunca regularizar eso. Pues es realmente complejo lo que usted nos está diciendo, porque entonces elegimos subjetividades y no objetividades. No somos objetivos a la hora de salir a votar, y realmente lo que más se necesita para tener un mejor país es ser objetivos, estar bien informados y saber exactamente por quién vamos a votar. No solamente lo que dice, sino su trayectoria, quién lo dice. Y es que en el Parlamento Europeo, por ejemplo, doctor Suárez, existe una ley contra el odio. A los candidatos, sobre todo, por ejemplo, en Alemania y Francia, se les puede caer todo el peso de la ley si expresan discursos de odio contra su adversario ideológico. Y pues, señor Suárez, ¿cree usted que en Colombia urge tal vez una ley parecida a esta? Mire, lo que ha venido pasando en Europa, principalmente en Alemania, tiene como eje histórico la desnazificación alemana. Y un poco en Francia se está hablando exactamente de lo mismo por las extremas que han venido en su momento dándose. No te olvides que Francia también fue uno de los países ocupados que más apoyo le dio al nazismo en su momento, cosa de lo que poco se habla. Pero son momentos distintos, son sociedades diferentes, y yo creo que en Colombia estamos muy lejos de una situación como esa. Creo que estamos haciendo una sociedad, construyéndola. Llevamos 500 años comunicándonos de una manera, de la manera de la imprenta, de lo escrito, de los medios de comunicación, de los grandes medios, y apenas llevamos unos 15 años con esta revolución de la explosión digital. Y a eso es a lo que nos estamos acostumbrando, y por ahí es que tenemos que ir dando nuestros caminos. Falta ver también si en un país como Colombia una ley más nos ayudaría a generar esos cambios, o por el contrario, doctor Hurtado, es momento entonces de que empecemos a conversar sobre cómo nosotros podemos generar ese cambio. ¿Qué podemos hacer para lograr entablar conversaciones respetuosas? Ok. Yo considero que el cambio empieza por uno, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Entender al otro no como un enemigo, sino, bien lo decían hace un momento, desde la empatía. Y generar empatía implica entender que así el otro piense diferente a mí, no lo convierte en mi enemigo, sino que simplemente somos dos personas que pensamos completamente diferentes. ¿Listo? Lo segundo, para mí, sería el respeto, ¿sí? Hablar desde el respeto, ¿sí? Y algo que se dificulta mucho, tenemos que aprender a separar las situaciones de las personas. Si en algún momento se genera alguna coyuntura, algún tipo de discusión, casi siempre uno lo que hace es enmarcar o encasillar a esa persona dentro de la situación, y debemos de aprender a separar las situaciones de las personas.
Pienso que con esos 3 elementos podemos empezar a tener una conversación mucho más abierta y entender que el otro puede pensar diferente a mí. Pues quiero darle juego también en estas soluciones al doctor Álvaro y a Carlos Suárez para que nos cuenten ya en estos últimos minutos herramientas, nos puedan dar herramientas, comenzando por Álvaro. ¿Qué hacer a la hora de encontrarnos con alguien que piensa diferente a nosotros? ¿Cómo podemos entablar esa conversación? O si es preferible callar y hacerlo a un lado. ¿Qué hacemos? Una alternativa y un mensaje final, digamos, a manera de conclusión y que quiero compartir con todos los televidentes y con ustedes. Y yo creo que lo decía Daniel al principio, la posibilidad de hacer esta autorregulación, pero primero esta introspección, este autoconocimiento y entender si lo que podemos expresar puede causar más daño, no puede ser asertivo. Entonces evitar, y acá es cuando el silencio se vuelve un factor fundamental y es la invitación que yo quisiera hacer, digamos, a todos en el momento que no tengamos un argumento o que vemos que en nuestra introspección, en nuestro chequeo, va a generar una emoción de irritabilidad, de ira, entonces abstenerse a emitir cualquier opinión o cualquier juicio, porque de pronto no es el mejor momento. Sencillo como quedarse callado también es comunicar. Y es una opción. Y el doctor Carlos Suárez, ¿cuál podrían ser sus herramientas para encontrarnos en la diferencia? Bueno, una primera cosa que le aconsejo a todos los que están sofocados por todo este odio en las redes sociales es que pueden silenciar Twitter. Yo creo que Twitter se ha convertido en una red que nosotros denominamos que se convirtió en una cloaca. Y definitivamente ahí no está la verdadera política, así que tratar de irse un poco de Twitter puede ser una muy buena limpieza del alma y del corazón en estos momentos de afugias. Y la otra que creo que es importante es que cuando uno empieza a ver mensajes de odio hay que cambiar la tónica, y creo que ahí responder no con emociones, sino ahí sí con racionalidad empieza a sacar al otro de esa esfera racional de rabia, de miedo o de odio que se está expandiendo, y encontrarlo en su humanidad a partir de la racionalidad puede ser un buen argumento, al igual que el silencio, que es bien importante. Difícil lograrlo en la batalla política, pero seguramente sí lo podemos lograr entre nosotros los particulares que estamos metidos en una afugia política que no deberíamos seguir adelante. Pues las elecciones se acaban. Claro. A veces el silencio acaban, lo toman a uno como tibio, ¿no? Pero pues a veces es mejor estar en los puntos medios, en los grises y en los matices, que tomar un color, digamos, en toda su fuerza. Ustedes, muchísimas gracias. ¿Usted quería decir algo, Daniel? Sí, antes de quería despedirnos? decir un par de cositas antes de que cerráramos. Eso que nos dice el doctor Suárez de alejarse de Twitter es fundamental, y también quizás hacer el ejercicio de uno mismo salir a la calle y escuchar a las personas, porque al final de cuentas, también lo acaba de decir, la batalla se acaba cuando las elecciones se acaban. Entonces, si usted se aleja de las redes sociales, va a poder empatizar mejor con las personas, va a poder entender lo que esas otras ideas. Y también una cosa ya para finalizar, y es una frase que dice Guadalupe Nogues, una científica que ha estudiado este tema también de cómo conversar respetuosamente con los demás, aprender a manejar las conversaciones para que no nos destruyamos, que es la clave en esta sociedad, porque por donde vamos, pues la verdad es que vamos muy mal. Yo la verdad lo único que tengo por decir es que nos empecemos a preguntar cómo queda este país cada vez que hay un proceso electoral, cómo nos vemos, cómo nos percibimos como colombianos y hacia dónde vamos. Y desde aquí, desde este programa, queremos hacer un llamado a la calma, a la tolerancia, al respeto, no solamente en Twitter, en nuestras casas, en nuestras familias, con nosotros mismos. Recuerden que por encima de todo somos colombianos e hijos de una misma nación, y queremos lo mismo para este país, lo mejor. Además que finalmente en la contienda electoral, quienes salen ya se acaba el tema para ellos, pero uno termina peleado con la familia, habiendo acabado una relación de pareja o sin amigos. O después le dicen, ¿vio? Se lo dije. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros, que estén muy bien, muy amables. Recuerden, ¿de qué se habla? Los domingos 9:30 de la noche por Señal Colombia. Chao.